Bueno, para este video vamos a hablar del segundo capítulo del libro de Pedagogía Contemporánea de Lorenzo Luzurriaga. Este segundo capítulo es sobre la pedagogía psicológica. Intentaré hacer un poco más corto, un poco más de síntesis en los espacios, pero igual tiene mucha tela por cortar porque pues es mucha historia, muchos nombres de autores, muchas ideas que confluyen pues en esto, ¿cierto? Que es pedagogía, que es psicología, que es psicoanálisis. Sí, psicoanalítica, perdón. Eh, bueno, entonces, ¿para qué nace la pedagogía psicológica o cómo nace? Nace del reconocimiento de la individualidad, dice el texto, y arranca en el humanismo, pero pues es como que buscar ese primer fundamento científico a la educación, ¿cierto? Eh, Aunque viene del humanismo, habla también de Rousseau y ya como tal es Herbart quien instala la pedagogía psicológica. Lo que él dice es que la pedagogía depende de la ética que fija los fines, ¿cierto? Y también de la psicología que muestra el cómo, muestra los obstáculos, muestra los medios, ¿cierto? Entonces pues como que ahí es donde coincide. Bueno, ya esto es básicamente que se dice que para educar bien hay que bien a las infancias, a las niñeces, hay que conocer bien al niño científicamente, el desarrollo, la mente, el contexto, ¿cierto? Todo lo que hace al niño en sí. Dice el texto pues que las ramas son inabarcables, así como lo hablábamos ayer, pero entonces resalta 4 que son la psicología de la infancia y la adolescencia, la pedagogía psicológica en sí misma, luego la pedagogía psicoanalítica individual y por último la pedagogía experimental. Entonces, bueno, comenzamos con, digamos, lo más básico, entre comillas, ¿cierto? Que es la psicología de la infancia y la adolescencia, que estudia la mente, ¿cierto? De una manera teórica, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí hay autores claves, están Stern, Piaget, Buller, Jessel, y lo que dicen es pues que el niño no es un adulto pequeño, sino que tiene maneras de sentir y vivir el mundo que son propias, que son distintas pues a como nosotros podemos pensar y entender el mundo, ¿cierto? Se divide entre la psicología observadora, que es experimental, que es cuantitativa, que es mecanicista, ¿cierto? Y la subjetivadora, la primera es la objetivadora, esta es la subjetivadora, que es más totalista, que es más emocional, que es interpretativa, ¿cierto? Bueno, luego de eso, la pedagogía psicológica nos dice pues también que hay muchas direcciones dentro de la misma, entonces el texto nos resalta unas que son más direccionadas a hablar sobre la psicología pedagógica, la pedagogía psicológica y la educación en sí misma. Entonces la primera que tenemos es la eidética. La psicología eidética estudia las imágenes muy vivas que aparecen sobre todo en la infancia. Luego hablamos de psicología de la forma, que es como que no se entiende al mundo por partes separadas, sino como totalidades. Luego hablamos del conductismo, que aquí el interés no está en lo que el niño piensa internamente, sino como en una conducta observable, y eso lo tenemos muy referenciado como en los sistemas educativos colombianos, que es cierto, ese sistema de premio y castigo. Luego está la psicología científico-espiritual, que busca entender como la vida interior, los valores, el sentido de la vida, ¿cierto? Entonces, bueno, como que esas son las líneas de las que nos habla el texto. Luego pasamos a hablar sobre la psicología pedagógica.
como una rama en sí mismo. Entonces ya aquí no es solamente encontrar esa forma teórica de entender científicamente al niño, sino que cómo se aplica eso en el aula. Bueno, autores tenemos a Binet, a Claparede y a Thorndike. Conceptos que estudia la memoria, el aprendizaje, la atención, el aprendizaje, la memoria, como mi memoria que es mala y por eso lo repetí. Aquí ya aparecen los test, las mediciones de la inteligencia y de hecho, bueno, en el texto en sí mismo nos muestra como varios estudios que trabaja como en la pedagogía psicológica, y es primero pues como el desarrollo intelectual del niño mediante esos test de inteligencia, pues que a mí me parecen muy tesos y que cuando uno todavía habla con una persona de la rama de la psicología, igual te lo nombra cuantitativamente y cree que todos los problemas sociales tienen una solución hablando de manera cuantitativa sobre los problemas. Y sí, pues como que he notado que usan las métricas de esa escala métrica pues para medir la inteligencia, entonces me llamó mucho la atención como verla en este texto. Y también menciona sobre el estudio de los niños anormales, retrasados y superdotados, pues como hablando de cómo estudian pues sus niveles de aprendizaje, sus formas de aprendizaje y hecho. Bueno, luego pasamos a la rama de la psicoanalítica, pedagogía psicoanalítica e individual. Aquí ya pasamos a hablar un poco como de las emociones, de lo interno. Dice el texto, la pedagogía psicoanalítica basada en las teorías de Freud y la pedagogía individual fundada en la psicología de Adler, que digamos que era ya un poco lo que había dicho. Bueno, no todo en lo que dice la pedagogía psicoanalítica e individual es que no todo lo que hay en el niño, no todo en las infancias es consciente, sino que hay emociones, conflictos y deseos que vienen pues que vienen de otras cosas y eso influye pues en la manera de su comportamiento, ¿cierto? Que a la vez eso se traduce en que influye en su manera de aprender, en su manera de responder en las clases, en sí, pues como en los temas que le interesen también. Entonces digamos que son muchas cosas. No lo había nombrado, lo había dicho en el video que borré. Es que, bueno, aquí lo que hacemos, pues lo que hace la pedagogía psicoanalítica individual es que intenta trabajar en los bloqueos emocionales y sanar al estudiante, ¿cierto? Freud trabaja los instintos reprimidos, Adler los complejos de inferioridad, ¿cierto? Bueno, no sé si tenía algo para decirles. Bueno, sí. Dice pues que el psicoanálisis es solamente un instrumento de la educación, como todos los muchos instrumentos que tenemos nosotros para entender ese aprendizaje, entender la formación, entender la educación también. Y bueno, Pfister lo que hace es como intentar hacer unas características de la psicoanalítica. Entonces, la educación psicoanalítica tiene por objeto dominar las fantasías sexuales reprimidas que inhiben el curso normal del desarrollo y que producen enfermedades psíquicas. Dice que se ha de sublimar la sexualidad por el desarrollo de la alegría de la naturaleza, juegos, deporte, arte, religión y amistad con otros camaradas. Dice que hay que fomentar la piedad y el respeto por los padres, liberándoles del rencor del posible de los hijos.
que ha de fomentarse el trabajo para procurar las compensaciones a las actividades instintivas que radican en los sistemas neuróticos, y hay que formar una personalidad capaz de sentir y actuar con espíritu de sacrificio. Yo sé que estaba muy largo, pero creo que es una cosa muy importante del texto, pues que no lograría resumir, ¿cierto? Que digamos que no son unas características generales como dice el texto, sino pues que igual son unas como guías, como unas maneras de entender esa psicoanalítica que todos no lo tenemos en el radar. Bueno, y Adler, aunque ya había hecho esa separación, dice que se separa de la escuela de Freud, no asigna a la libido un carácter sexual, sino más bien una fuerza vital. Eso ayuda pues como a comprender el concepto en sí mismo. Y bueno, luego ya para que la educación digamos que funcione a nivel masivo, ¿cierto? Hay que hablar de qué métodos sirven, ¿cierto? No hablar más de la intuición. Entonces llega la pedagogía experimental. Autores relevantes: Meumann, August Ley, y aquí lo que dice es que ya es mucho más de carácter positivista, ¿cierto? Que ya esto se convierte pues como el aula en un laboratorio y que busca mirar, observar, experimentar y decir cómo son pues esas formas del aprendizaje, ¿cierto? Tener como algo tangible para ellos, ¿cierto? Mucho más cuantitativo, que era la palabra que estábamos de ahorita. Bueno, pero entonces eso por un lado, ¿cierto? Que es el lado del carácter positivista, pero también hay una corriente experimental que no es positivista, sino que se va por los lados de la escuela nueva, la escuela activa, ¿cierto? Que ya es mucho más, dice que ya habla mucho más pues como de la innovación y de que toda escuela innovadora debe ser experimental, y de hecho hablan sobre Kant, que dice que hay que establecer escuelas experimentales antes de que se puedan fundar escuelas normales. Entonces ya dice pues como que sí, que lo experimental es eso que se da en el aula y que se puede medir. También lo que se estudia, lo que luego podemos dejar como para otras personas, para que otras personas también lo revisen, ¿cierto? Dice Meumann que la pedagogía experimental es una ciencia autónoma que fija sus propios fines y medios y por lo tanto no depende de ninguna otra ciencia. Ella misma obtiene los fines de la investigación empírica de la vida y de la actividad real de la humanidad, así como el conocimiento de los medios y caminos por donde pueden alcanzarse esos fines. Yo creo que quería decirles no más. Bueno, que la experimentación se puede hacer también mediante la observación detallada, la estadística y el experimento. Y bueno, ya todo eso pues me hace pensar como en qué nivel de entendimiento psicológico tenemos que estar de los niños, las niñeces, las infancias, para dar una clase, ¿cierto? Si todos quienes quieran ser profes tienen que comprender sus estados psíquicos más profundos, si tienen que pasar por todas las ramas, comprenderlas y saber cómo aplicarlas en, pues sí, como esa manera práctica en las aulas para poder trabajar con las infancias. Y si eso sucediera, ¿qué sería la educación ahora?
y también pues como nuestro rol como pedagogos y pedagogas, si no es nuestro rol entender eso y poder traducirlo, digamos, a las personas que se enfrentan a las aulas. Y ya eso es todo. Chao.